El humo todavía se elevaba 3 días después. Las cenizas mezcladas con nieve formaban una pasta grisácea que cubría lo que alguna vez fue la ciudad más próspera de la Galia Central. Bajo ese manto de destrucción yacían 40.000 cuerpos, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos muertos en una sola noche de furia sistemática que comenzó al amanecer y terminó cuando el sol ya no podía iluminar la masacre. Avaricum, la capital de los Bituriges, dejó de existir como concepto el 28 de marzo del año 52 antes de nuestra era, y el responsable no era un bárbaro sediento de sangre, sino el hombre que Roma consideraba su general más brillante, Cayo Julio César. Esta no es la historia que aparece en los libros escolares sobre el conquistador de las Galias. Esta es la historia que César mismo documentó con frialdad quirúrgica en sus comentarios, pero que pocos se han detenido a visualizar en toda su magnitud. Porque 40.000 personas asesinadas en 6 horas no es una batalla. Es un exterminio industrial, ejecutado con la precisión de una máquina de matar romana perfeccionada durante siglos de conquista. ¿Qué lleva a un hombre educado, refinado, que escribía poesía y discursos políticos, a orquestar personalmente la aniquilación total de una ciudad que ya se había rendido? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Para entender Avaricum hay que retroceder 11 meses. El invierno de 53 al 52, antes de nuestra era, encontró a César en una posición aparentemente invencible. Llevaba 6 años sometiendo tribu tras tribu en la Galia, ese vasto territorio que hoy conocemos como Francia, Bélgica y parte de Alemania. Sus legiones habían cruzado el Rin, habían desembarcado en Britania, habían masacrado a pueblos enteros que osaron resistirse. Roma celebraba sus victorias con fastos monumentales. El Senado ya hablaba de él como el nuevo Alejandro. Pero César tenía un problema que crecía en silencio como un tumor maligno. Había subestimado la capacidad de los galos para organizarse. El 80% de la Galia estaba conquistado, pero ese último 20%, concentrado en el centro montañoso y boscoso del territorio, no solo resistía, se estaba unificando. Y al frente de esa unificación emergió un hombre cuyo nombre César apenas había registrado en sus informes de inteligencia hasta ese momento: Vercingetorix. Un joven noble arverno de apenas 30 años que había logrado algo considerado imposible. Convenció a tribus que se odiaban entre sí desde hacía siglos para que lucharan juntas contra Roma. El levantamiento comenzó en enero del 52. Carnutes, arbemos, senones, paricios, bituriges. Uno tras otro, los pueblos galos que César creía pacificados masacraron a las guarniciones romanas, quemaron los puestos de comercio y declararon la guerra total. La noticia llegó a César mientras invernaba al sur de los Alpes, en la Galia Cisalpina. Se suponía que tenía hasta la primavera para planificar la próxima campaña. Pero Vercingetorix no le dio ese lujo. Atacó en pleno invierno, cuando los pasos alpinos estaban bloqueados por nieve de 2 metros de altura, cuando ningún general romano en su sano juicio movería ejércitos. César hizo exactamente lo contrario de lo sensato. Reunió 2 legiones y cruzó los Alpes en febrero. No por los pasos tradicionales, sino por rutas de montaña que los locales consideraban intransitables. Sus soldados marcharon durante 18 días a través de ventiscas que mataron a cientos de mulas y decenas de hombres por congelamiento. Pero cuando Vercingetorix recibió el reporte de que legiones romanas habían aparecido al norte de la cordillera, comprendió que no estaba enfrentando a un general ordinario. Estaba en guerra contra alguien dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario para ganar. La estrategia de Vercingetorix era brillante en su simplicidad brutal. Tierra quemada,
Cada ciudad, cada aldea, cada granero en el camino de César debía ser destruido por los propios galos antes de que los romanos llegaran. Si las legiones no podían alimentarse del territorio conquistado, tendrían que retirarse o morir de hambre. Y funcionó. Durante los primeros 2 meses de la campaña del 52, César perdió más hombres por inanición y enfermedad que en combate. Sus columnas de aprovisionamiento eran sistemáticamente interceptadas por la caballería gala, superior en número y movilidad a la romana. Las legiones comenzaron a murmurar. Algunos oficiales sugirieron en privado que quizás era momento de retirarse hacia la provincia segura del sur y esperar refuerzos. César respondió a esas sugerencias ejecutando públicamente a 2 centuriones por cobardía. El mensaje era claro. La única dirección posible era hacia adelante, pero necesitaba una victoria, no una escaramuza. Una victoria aplastante, simbólica, que quebrara la voluntad de resistencia gala y devolviera la moral a sus tropas. Y entonces los exploradores le trajeron información sobre Avaricum. La ciudad de los Bituriges era considerada la más hermosa de toda la Galia. Construida sobre una península elevada rodeada casi completamente por el río Yebre y pantanos impenetrables, Avaricum era prácticamente inexpugnable. Una sola vía de acceso terrestre defendida por murallas de 6 metros de altura con torres cada 30 metros. Dentro de esas murallas, 80.000 habitantes vivían en lo que los romanos admiraban como arquitectura extraordinaria para estándares bárbaros. Calles empedradas, casas de 2 pisos con techos de pizarra, talleres de orfebrería que producían joyas que se vendían hasta en Masilia. Y lo más importante, graneros repletos. Avaricum no había quemado sus reservas porque sus líderes tribales confiaban en que sus murallas eran suficiente protección. Pero ¿cómo sitiar una ciudad rodeada de agua y pantanos con una sola vía de aproximación cuando el enemigo tiene caballería que controla todo el territorio circundante? César estudió el terreno durante 2 días desde una colina a 1,5 kilómetros de distancia. Y entonces vio algo que sus ingenieros confirmaron. El suelo bajo los pantanos era lo suficientemente firme como para soportar estructuras si se construían correctamente, lo que significaba que podía hacer algo que ningún general romano había intentado antes en territorio enemigo. Construiría una rampa de asedio que cruzaría los pantanos. No cualquier rampa. Una estructura de madera, tierra y piedra de 130 metros de largo, 25 metros de ancho y 10 metros de altura al nivel de las murallas. Una obra de ingeniería que normalmente requeriría 6 meses. César le dio a sus legionarios 26 días. Y de alguna manera, a través de jornadas laborales de 16 horas bajo lluvia constante y ataques nocturnos de la caballería gala, lo lograron. Mientras una legión trabajaba, otra montaba guardia. Turnos rotatorios sin descanso. Los hombres dormían 3 horas por noche. Comían raciones reducidas porque el aprovisionamiento seguía siendo problemático, pero la rampa creció. Dentro de Avaricum, el pánico inicial dio paso a determinación férrea. Los defensores no se quedaron pasivos observando cómo los romanos construían su instrumento de destrucción. Lanzaron 3 salidas nocturnas para quemar la rampa usando flechas incendiarias. La tercera casi tuvo éxito. Lograron prender fuego a toda una sección que había costado 9 días construir. Pero César había anticipado esto. Tenía equipos de soldados asignados específicamente como bomberos, con cubetas de agua y arena preparadas. Apagaron el incendio en 2 horas y reconstruyeron la sección dañada en 4 días. Los bituriges entonces intentaron algo más desesperado. Comenzaron a excavar un túnel bajo la rampa para colapsar sus cimientos. Era ingeniería defensiva avanzada, técnica que habían aprendido de conflictos anteriores.
Los mineros galos trabajaron en silencio absoluto durante 11 días, excavando un túnel de 40 metros que llegó directamente bajo el punto de apoyo central de la estructura romana. Llenaron el túnel con madera, paja empapada en brea y azufre, esperaron a una noche sin luna y entonces lo encendieron. La explosión subterránea se sintió en todo el campamento romano. Una sección de 20 metros de la rampa se hundió en cuestión de segundos, tragándose a 200 legionarios que estaban de guardia. Pero César ya había ordenado construir 2 rampas auxiliares, más pequeñas, a ambos lados de la principal. Redistribuyó sus fuerzas y continuó. Cuando los defensores galos vieron que su sabotaje más exitoso apenas había retrasado el avance romano una semana, comprendieron que estaban condenados. Pero seguirían luchando. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El 25 de marzo, la rampa alcanzó el nivel de las murallas. César ordenó traer las torres de asedio, estructuras de madera de 12 metros de altura con 3 plataformas. En la superior, arqueros. En la media, soldados con lanzas largas. En la inferior, los arietes. 6 de estas torres se posicionaron frente a diferentes secciones de la muralla. Los defensores galos respondieron elevando la altura de sus propias defensas mediante construcciones improvisadas de madera. Cada noche sumaban 1 metro más. Cada mañana, los romanos veían que su ventaja táctica se reducía. Pero entonces, el clima intervino con crueldad perfecta. El 27 de marzo comenzó una tormenta que convertiría el asedio en matanza. Lluvia horizontal mezclada con granizo. Vientos que hacían imposible mantener antorchas encendidas. Visibilidad reducida a menos de 10 metros. Los defensores de Avaricum, exhaustos tras 26 días de combate continuo, tomaron una decisión fatal. Asumieron que ningún comandante atacaría en esas condiciones. Redujeron la guardia nocturna a 1/3 de su fuerza habitual. El resto se retiró a refugiarse del temporal. Durmieron por primera vez en semanas. César no durmió. Observó la tormenta desde su tienda y vio oportunidad donde otros veían obstáculo. Convocó a sus 6 legados de legión y les dio órdenes que debieron pensar que estaba perdiendo la cordura. Ataque general a las 3 de la madrugada, en plena tormenta, sin señales de trompeta porque el viento las haría inútiles. Coordinación mediante mensajeros y antorchas cubiertas. Todas las legiones simultáneamente, sin reservas, todo o nada. A las 2:45 de la madrugada del 28 de marzo, 32.000 legionarios romanos comenzaron a moverse en silencio absoluto. Las torres de asedio fueron empujadas manualmente los últimos metros hasta tocar las murallas. Las escaleras de asalto se apoyaron contra las piedras. Los arietes se posicionaron frente a las 3 puertas principales. Y entonces, a una señal que consistió simplemente en antorchas destapadas, el infierno se desató. Los primeros defensores galos que percibieron el ataque gritaron alarmas que se perdieron en el rugido de la tormenta. Para cuando lograron despertar a suficientes guerreros, los romanos ya habían escalado 3 secciones de muralla. Pero aquí, la historia toma un giro que el propio César registró con lo que podría interpretarse como sorpresa. Los vituriges no huyeron, no intentaron negociar. Lucharon con una ferocidad que obligó a los legionarios a conquistar cada metro de muralla cuerpo a cuerpo, bajo la lluvia, resbalando en sangre que la tormenta no lavaba lo suficientemente rápido. Las mujeres de Avaricum tomaron armas. Los registros romanos describen con incomodidad apenas disimulada cómo ancianas tiraban piedras desde ventanas, cómo muchachas de 12 años disparaban flechas con arcos hechos para hombres adultos. Los guerreros vituriges que ya no tenían espadas luchaban con cuchillos. Los que perdían cuchillos luchaban con piedras.
Los que ya no podían siquiera sujetar una piedra se aferraban a las piernas de los legionarios para que sus compañeros pudieran herirlos. La resistencia fue tan intensa que hacia las 5 de la madrugada, con las murallas ya tomadas, pero la ciudad todavía disputándose calle por calle, algunos tribunos comenzaron a sugerir una retirada táctica. Habían logrado establecer control sobre las defensas. Podían ahora negociar rendición. César rechazó la propuesta con una sola palabra que los cronistas registraron: continúen. No hubo matiz, no hubo explicación, solo la orden de seguir matando. ¿Qué pensaban los legionarios en ese momento? No eran máquinas. Eran hombres, muchos de ellos reclutados de pueblos italianos no muy diferentes de Avaricum. Hombres que tenían esposas, hijos, que conocían el valor de la vida. Pero también eran profesionales que habían jurado obediencia absoluta. Y además, llevaban meses muriendo de hambre mientras los galos de esa ciudad comían bien tras sus murallas. La rabia acumulada, el agotamiento, el miedo transformado en adrenalina, todo convergió en una liberación de violencia que no distinguió entre combatiente y civil. Las legiones se dividieron en grupos de caza, técnica estándar romana, unidades de 8 hombres que barrían casa por casa, calle por calle, con eficiencia metódica. Donde encontraban resistencia armada, la aplastaban. Donde encontraban gente desarmada, también la aplastaban, porque a las 6 de la madrugada, cuando finalmente amaneció, aunque la tormenta continuaba, César todavía no había dado orden de tomar prisioneros. Había una plaza central en Avaricum, donde tradicionalmente se realizaba el mercado. Para las 7 de la mañana, esa plaza se había convertido en el punto de concentración de los últimos defensores. Unos 2000 guerreros, rodeados completamente, sin posibilidad de escape, formaron un círculo protegiendo a sus espaldas a 5000 mujeres y niños. Y entonces hicieron algo que los romanos no esperaban. Arrojaron sus armas y solicitaron rendición. El protocolo romano era claro. Enemigos desarmados que se rendían formalmente debían ser tomados prisioneros para esclavitud o rescate. Era así como funcionaba la economía de las conquistas. Pero César estaba observando desde una posición elevada en las murallas recién capturadas, y cuando el mensajero llegó a preguntarle qué hacer con los rendidos, su respuesta fue registrada por 3 fuentes diferentes que coinciden en las palabras exactas: no quiero prisioneros de esta ciudad. El oficial que recibió la orden, un tribuno llamado Marco Antonio, que más tarde sería famoso por razones muy diferentes, dudó visiblemente. Solicitó confirmación. César la dio. El tribuno bajó a la plaza y transmitió la orden a los centuriones. Y entonces 800 espadas romanas se levantaron y cayeron en lo que los propios legionarios describirían después como la masacre más incómoda de toda la campaña gala. Porque matar a guerreros en batalla es una cosa. Matar a guerreros desarmados que se han rendido es significativamente más difícil psicológicamente. Y matar después a los civiles que estaban siendo protegidos requiere un tipo de disociación mental que no todos los soldados pueden lograr. Algunos legionarios simplemente se negaron. Fueron relevados de inmediato y puestos bajo arresto. Otros obedecieron, pero vomitaron después. Y otros, una minoría pero suficientes, lo hicieron sin vacilar, porque habían cruzado ya alguna línea interna que separaba al soldado del asesino. La matanza en la plaza duró 2 horas, no porque hubiera resistencia, sino porque físicamente es agotador matar a 7000 personas con armas de filo. Los legionarios se turnaban. Uno mataba durante 10 minutos hasta que su brazo no podía seguir. Entonces era reemplazado por otro. Los cuerpos se apilaban en montones que había que apartar periódicamente para continuar. La sangre formó literalmente un río que corrió por las calles empedradas hacia el Yevre.
pero la plaza era solo el final del proceso. Mientras eso ocurría, el resto de las legiones continuaba el barrido casa por casa. Los que encontraban escondidos eran arrastrados a las calles y ejecutados ahí mismo. No había tiempo para llevarlos a ningún punto de concentración. La orden era clara: exterminio total, y se cumplió con eficiencia industrial. Para las 9 de la mañana, Avaricum estaba en silencio. Un silencio antinatural, roto solo por los gritos ocasionales de algún herido que todavía agonizaba bajo escombros o en algún rincón. Las legiones se reagruparon, hicieron recuento. Habían perdido 653 hombres muertos y más de 2000 heridos. Menos del 3% de bajas en una operación que acababa de conquistar una ciudad fortificada defendida por 30.000 guerreros. Desde una perspectiva militar puramente táctica, era una victoria extraordinaria. Una demostración perfecta de superioridad técnica, disciplina y planificación romana. Pero entonces vino la parte que César no registró en sus comentarios con el mismo nivel de detalle: el saqueo. Porque aunque había ordenado no tomar prisioneros, no había prohibido tomar botín. Las legiones, hambrientas durante meses, finalmente podían alimentarse, y lo hicieron. Vaciaron los graneros de Avaricum en cuestión de horas. Cargaron carros con grano, carne salada, queso, vino, aceite, suficiente para mantener al ejército romano alimentado durante 3 meses. Pero también saquearon el oro. Las casas ricas de Avaricum contenían riquezas acumuladas durante generaciones: joyas, monedas, objetos de culto religioso. Los legionarios tenían derecho por tradición a quedarse con una parte del botín. El resto iba al tesoro común para ser distribuido después de la campaña. En teoría. En la práctica, durante el saqueo de Avaricum, la disciplina romana se relajó lo suficiente como para que muchos soldados escondieran objetos valiosos que nunca reportaron. César lo sabía y no hizo nada para impedirlo. Era su forma de pagar por la brutalidad que les había exigido. Para el mediodía, las primeras columnas de humo comenzaron a elevarse. No fuegos accidentales. Incendios deliberados. Las órdenes de César habían sido explícitas. Después del saqueo, Avaricum debía ser borrada del mapa. No podía quedar nada que los galos pudieran recuperar o usar como símbolo de resistencia. Los legionarios quemaron sistemáticamente cada edificio. Las llamas se alimentaron de la madera seca de los techos, de los muebles, de los cuerpos que todavía yacían en las calles, porque nadie tuvo tiempo de enterrarlos. El incendio duró 3 días. Cuando finalmente se extinguió, solo porque ya no quedaba nada combustible, Avaricum era un campo de cenizas atravesado por muros de piedra ennegrecidos. De los 80.000 habitantes que vivían en la ciudad una semana antes, sobrevivieron exactamente 800. No porque César hubiera permitido que escaparan. Sobrevivieron porque lograron huir durante la noche del ataque inicial, antes de que las legiones cerraran completamente el perímetro. 800 refugiados que se dispersaron por el territorio galo, llevando testimonios de lo que César era capaz de hacer. Y Vercingétorix estaba a solo 2 días de marcha de Avaricum cuando recibió las noticias del desastre. Había estado intentando reunir fuerzas suficientes para atacar a las legiones romanas por la retaguardia y romper el asedio. Llegó tarde. Cuando sus exploradores le trajeron descripciones de lo que encontraron en las ruinas, el líder galo comprendió que la guerra había entrado en una nueva fase. Ya no era una cuestión de estrategia militar, era una guerra de exterminio, y Roma acababa de demostrar que estaba perfectamente dispuesta a exterminar poblaciones enteras si era necesario para ganar. La noticia de Avaricum se propagó por toda la Galia como un incendio de terror. Las tribus que todavía dudaban si unirse a Vercingétorix súbitamente tuvieron claridad absoluta.
o luchaban unidos, o serían borrados de la existencia uno por uno. La resistencia gala, lejos de quebrarse como César había anticipado, se endureció. Miles de guerreros que habían permanecido neutrales tomaron armas. Las mujeres que habían perdido familias en Avaricum exigieron venganza. Los druidas, normalmente renuentes a involucrarse en conflictos militares, comenzaron a predicar guerra santa contra Roma. César había ganado una batalla, pero estaba perdiendo la guerra. Y lo peor de todo, había creado un enemigo que ahora lo odiaba con intensidad personal, porque Vercingetorix había intentado evitar el asedio de Avaricum. Había propuesto a los bituriges que quemaran su propia ciudad y se unieran a su ejército móvil. Los líderes tribales se habían negado, confiando en sus murallas, y Vercingetorix los había dejado a su suerte para no fracturar la coalición gala. Ahora cargaba con la culpa moral de 40.000 muertes. Y esa culpa se transformó en combustible para una determinación que haría del año 52 antes de nuestra era el más sangriento de toda la conquista de las Galias. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Las legiones romanas levantaron campamento de las ruinas de Avaricum 3 días después de que el incendio se apagara. Marcharon hacia el norte con graneros repletos pero moral complicada. Habían visto cosas que no todos podían procesar fácilmente. Algunos legionarios comenzaron a tener pesadillas. Otros se volvieron más brutales en combates posteriores, como si hubieran cruzado un umbral psicológico del que no podían regresar. Y César, desde su tienda de mando, observaba estos cambios en sus hombres y se preguntaba si había pagado un precio más alto del que inicialmente había calculado por su victoria. Porque en las semanas siguientes algo cambió en el carácter de la guerra. Los galos dejaron de intentar combates frontales y adoptaron tácticas de guerrilla más viciosas, emboscadas donde no se tomaban prisioneros romanos, mensajeros capturados que aparecían crucificados en caminos, convoyes de aprovisionamiento que eran atacados con una crueldad que igualaba la demostrada en Avaricum. Era como si ambos lados hubieran acordado tácitamente abandonar cualquier pretensión de guerra civilizada y descender a algo más primordial y despiadado. Vercingetorix se reunió con su consejo de guerra en un campamento secreto en territorio arverno 3 semanas después de Avaricum. Los líderes tribales que lo rodeaban exigían venganza inmediata. Querían atacar a las legiones romanas en campo abierto, usar su superioridad numérica ahora que más guerreros se habían unido tras la masacre. Pero Vercingetorix había aprendido algo crucial de su derrota. No podía vencer a César en el tipo de guerra que los romanos dominaban. Necesitaba cambiar las reglas del juego completamente. Su plan era arriesgado hasta la locura. Retiraría su ejército principal a Gergovia, su capital tribal, en las montañas arvernias, una fortaleza natural situada en una meseta a 300 metros de altura, con acceso por un solo camino serpenteante fácil de defender. Forzaría a César a sitiarla, pero esta vez en condiciones donde la ingeniería romana sería inútil. No había manera de construir rampas en terreno montañoso. No había agua cercana para abastecer a un ejército sitiador. Y mientras César desperdiciaba tiempo y recursos intentando tomar Gergovia, la caballería gala hostigaría constantemente sus líneas de suministro. Si todo salía bien, las legiones se verían forzadas a retirarse antes del invierno. Si salía mal, al menos morirían luchando en tierra, que significaba algo para ellos. César recibió informes de inteligencia sobre los movimientos de Vercingetorix y reconoció la trampa, pero no podía permitirse ignorar el desafío. Gergovia era la capital arverna. Si la ignoraba, parecería débil, y en las guerras de conquista, la percepción de debilidad es a menudo más letal que cualquier derrota táctica real.
Así que marchó hacia Gergovia sabiendo que entraba a un escenario donde sus ventajas habituales serían minimizadas. Era exactamente lo que Vercingetorix quería, y ambos comandantes lo sabían. La pregunta era ¿quién cometería el primer error fatal? Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Mayo del 52, antes de nuestra era, encontró a César en su posición táctica más vulnerable desde el inicio de la campaña gala. Sus 6 legiones, aproximadamente 32.000 hombres, rodeaban Gergovia desde posiciones en las colinas circundantes. Pero rodear era un término generoso para describir la situación real. La meseta donde Vercingetorix había establecido su fortaleza era inexpugnable por 3 de sus 4 lados, precipicios verticales de roca caliza que ni siquiera las cabras monteses escalaban fácilmente, y el único acceso viable estaba defendido por 12.000 guerreros galos, posicionados detrás de fortificaciones de tierra y madera que aprovechaban cada curva del terreno. César intentó lo que había funcionado en Avaricum. Ordenó a sus ingenieros comenzar construcción de obras de asedio, pero aquí no había pantanos planos donde edificar rampas. El terreno era empinado, rocoso, y cada metro ganado requería mover toneladas de tierra ladera arriba. Después de 11 días de trabajo extenuante, sus legionarios habían logrado construir 2 torres de asedio que ni siquiera alcanzaban la altura de las murallas defensivas galas. Y mientras tanto, las líneas de suministro romanas se estiraban peligrosamente. Los convoyes que traían grano desde el territorio controlado al sur debían viajar 150 kilómetros por caminos donde la caballería gala realizaba emboscadas diarias. La moral romana comenzó a deteriorarse visiblemente. Los soldados en Gergovia no estaban muriendo en combate. Estaban muriendo lentamente de frustración, sed, enfermedades intestinales causadas por agua contaminada de arroyos de montaña. Para finales de mayo, César había perdido 1.200 hombres sin haber librado una sola batalla significativa. Y entonces llegaron noticias que convertirían Gergovia de problema táctico en crisis existencial. Los edúos, la tribu gala más poderosa que hasta ese momento había sido aliada leal de Roma, acababan de cambiar de bando, no en secreto. Lo hicieron espectacularmente, masacrando a la guarnición romana en su capital, ejecutando a los mercaderes romanos residentes y declarando formalmente su apoyo a Vercingetorix. La traición edúa era catastrófica no solo militar, sino políticamente. Los edúos controlaban el territorio entre César y su base segura en la provincia romana del sur. De repente, las legiones en Gergovia estaban efectivamente cortadas de cualquier ruta de retirada segura. Vercingetorix recibió a los emisarios edúos en Gergovia con celebración pública calculada específicamente para que los romanos la vieran desde sus posiciones. Hogueras masivas, cánticos de victoria, sacrificios rituales de ganado. El mensaje era claro: la marea había cambiado, y funcionó. Desde las líneas romanas, los legionarios observaban esas celebraciones nocturnas y susurraban entre ellos. Algunos oficiales comenzaron a discutir abiertamente la posibilidad de negociar términos de retirada. César enfrentaba el colapso completo de su posición en la Galia. Fue entonces cuando tomó una decisión que sus críticos posteriores usarían como evidencia de imprudencia temeraria, y sus admiradores citarían como prueba de genio táctico. En lugar de retirarse ordenadamente mientras todavía era posible, lanzaría un ataque. No contra las defensas principales de Gergovia, que sabía eran demasiado fuertes, sino contra una posición secundaria en la ladera sur, donde sus exploradores habían identificado una debilidad en la cadena defensiva gala.
Si podía tomar esa posición y establecer un campamento fortificado allí, podría cortar las líneas de agua de Vercingétorix y forzar a los galos a bajar de su meseta para combatir en terreno más favorable. El ataque se lanzó al amanecer del 6 de junio. 2 legiones, 12.000 hombres, realizaron el asalto inicial y sorpresivamente funcionó. Los galos defendiendo esa sección fueron tomados desprevenidos porque no esperaban que César fuera lo suficientemente desesperado como para atacar en esas condiciones. En 90 minutos, los romanos habían capturado la posición objetivo y comenzaban a fortificarla. Pero entonces todo salió mal, de la manera más romana posible. Los legionarios de las unidades de asalto, embriagados por su éxito inesperado, vieron las murallas principales de Gergovia a solo 200 metros ladera arriba y decidieron espontáneamente continuar el ataque, no bajo órdenes, no coordinados con el resto del ejército. Simplemente corrieron colina arriba gritando consignas de victoria porque pensaban que podían tomar la fortaleza mediante impulso puro. Fue una ruptura masiva de disciplina militar que César intentó desesperadamente detener desde su posición de comando. Envió mensajeros, tocó señales de retirada, pero en el caos de la batalla nadie escuchó. Vercingétorix observó a las legiones romanas quebrando su propia formación y vio su oportunidad. Ordenó una contraofensiva inmediata con todas sus fuerzas disponibles. 8.000 guerreros galos bajaron de las murallas de Gergovia en una avalancha humana que golpeó a las legiones romanas desorganizadas como martillo contra yunque. Lo que siguió fue una masacre al revés de Avaricum. Esta vez eran los soldados romanos quienes estaban fuera de posición, sin apoyo, siendo cortados sistemáticamente por un enemigo que conocía el terreno y tenía superioridad numérica local. César tuvo que comprometer sus reservas para evitar el aniquilamiento total de las 2 legiones. Para el final del día había logrado extraer a sus tropas del desastre, pero el costo fue brutal. 700 legionarios muertos, incluyendo 46 centuriones, los oficiales de rango medio que eran la columna vertebral de cualquier legión, y peor aún, los romanos habían dejado sus estandartes de batalla en manos galas, los aquilae, las águilas doradas que representaban el honor de cada legión. Perder las águilas era la humillación máxima posible para un ejército romano. Soldados habían muerto por suicidio ritual antes que permitir la captura de sus estandartes. Y ahora Vercingétorix tenía 2 de ellas colgando de las murallas de Gergovia como trofeos de guerra. Esa noche, en su tienda de mando, César hizo lo único sensato que le quedaba. Ordenó la retirada general, no inmediata, porque eso habría invitado una persecución catastrófica, sino cuidadosa, gradual, quemando provisiones que no podían llevarse, destruyendo fortificaciones para que no fueran útiles al enemigo. Las legiones abandonaron Gergovia el 10 de junio bajo cobertura de tormentas de verano. Marcharon hacia el norte, hacia territorio supuestamente neutral, perseguidos a distancia por la caballería gala que hostigaba su retaguardia constantemente. Vercingétorix no ordenó persecución total. Había aprendido de Avaricum que enfrentar a César en cualquier cosa que pareciera batalla formal era suicidio. Su victoria era suficiente. Había expulsado a las legiones romanas de territorio arverno sin perder la fortaleza. Había infligido la primera derrota significativa de César en la Galia, y más importante, había probado que Roma era vencible. Las noticias de Gergovia recorrieron las tribus galas como electricidad. Cada pueblo que todavía dudaba ahora se unía a la rebelión. Para finales de junio, César se encontraba liderando un ejército exhausto a través de territorio cada vez más hostil, rodeado por enemigos, con sus líneas de comunicación cortadas y sin ruta clara de escape. La situación era tan desesperada que sus oficiales presentaron formalmente una petición, solicitándole considerar
términos de rendición honrosa. César rechazó la petición y ejecutó al tribuno que la había redactado. Entonces convocó una reunión de todos los centuriones de las 6 legiones. Más de 300 oficiales reunidos en un claro del bosque donde César pronunció un discurso que fue recordado y citado por generaciones posteriores de comandantes romanos. No porque fuera elocuente, sino porque fue brutalmente honesto. Les dijo que habían perdido Gergovia porque los soldados habían desobedecido órdenes, que si querían sobrevivir, necesitaban recordar que eran legionarios romanos, no una turba bárbara, que Vercingétorix había ganado una batalla, pero no la guerra, y que si seguían sus órdenes al pie de la letra durante las próximas semanas, no solo sobrevivirían, sino que convertirían esta derrota en la victoria más grande de sus carreras. Entonces les reveló su plan. Y era tan audaz que varios centuriones pensaron que su general había perdido completamente la cordura. En lugar de retirarse hacia la seguridad de la provincia romana, marcharían hacia el norte, directamente hacia territorio belga, donde supuestamente había tribus menos comprometidas con Vercingétorix. Allí reclutarían auxiliares, reabastecerían las legiones y luego volverían al centro de la Galia. No como refugiados en retirada, sino como ejército conquistador. El problema con este plan era que requería cruzar 100 kilómetros de territorio controlado por el enemigo, atravesar el río Sena en algún punto donde la caballería gala no pudiera interceptarlos, y todo mientras mantenían cohesión militar suficiente para no ser aniquilados en una emboscada masiva. Vercingétorix recibió informes de los movimientos de César con confusión inicial, que dio paso a comprensión alarmante. El comandante romano no estaba huyendo, estaba reposicionándose. Y si lograba alcanzar territorio belga y traer refuerzos, toda la ventaja ganada en Gergovia se evaporaría. Tenía que detener a César ahora, mientras las legiones estaban débiles y desmoralizadas. Reunió su consejo de guerra y propuso una estrategia que sus propios comandantes consideraron arriesgada. Atraparían a las legiones romanas en el valle del río Vinjan, a 2 días de marcha al norte de su posición actual. La caballería gala, 15.000 jinetes, convergiría en ese punto desde 3 direcciones y aplastaría a César antes de que pudiera establecer defensas. El 24 de junio, las legiones de César entraron al valle del Vinjan. Los exploradores reportaron movimientos masivos de caballería gala a ambos flancos. Era obvio que estaban siendo empujados hacia una emboscada. César ordenó detener la marcha y establecer un campamento fortificado improvisado en tiempo récord. En 4 horas, 30.000 legionarios cavaron trincheras, levantaron empalizadas y crearon un perímetro defensivo que convertía desventaja numérica en ventaja táctica. Cuando la caballería gala finalmente lanzó su ataque coordinado al atardecer, se encontraron con un muro de escudos y lanzas que quebró su ímpetu. La batalla del Vinjan duró 3 días. No combate continuo, sino series de cargas y retiradas, maniobras y contramaniobras. La caballería gala intentó desbordar las posiciones romanas repetidamente. Cada vez fueron repelidos con pérdidas crecientes. Para el segundo día, Vercingétorix comprendió que había cometido un error crítico. Había apostado todo en la superioridad de su caballería, pero César había convertido el enfrentamiento en asedio de posiciones donde las legiones tenían ventaja. En la mañana del tercer día, ordenó la retirada general. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. César no persiguió. Sus legiones necesitaban descanso desesperadamente, pero había logrado lo imposible: romper una emboscada masiva con bajas mínimas y mantener la cohesión de su ejército. En los días siguientes,
las legiones cruzaron el Sena, entraron a territorio belga y comenzaron el proceso de reabastecimiento y reclutamiento. En 3 semanas, César había incorporado 4.000 auxiliares germanos, cuya caballería sería crucial en lo que vendría después. Vercingétorix enfrentaba ahora un dilema estratégico. Su ventaja estaba evaporándose mientras César se fortalecía. Necesitaba forzar un enfrentamiento decisivo antes de que el verano terminara. Reunió todas las fuerzas galas disponibles, 80.000 guerreros más, 15.000 jinetes, y marchó hacia el centro de la Galia. Estableció su ejército en la ciudad fortificada de Alesia, situada en una meseta similar a Gergovia, pero con mejor acceso a agua y suministros. Era una posición defensiva perfecta, demasiado perfecta, y César reconoció inmediatamente la trampa. Porque Alesia no era solo una fortaleza, era una declaración. Vercingétorix estaba forzando a César a elegir, sitiar la ciudad y arriesgarse a ser atrapado él mismo cuando llegara el ejército de socorro galo que inevitablemente vendría, o admitir derrota y retirarse definitivamente de la Galia. César estudió el terreno alrededor de Alesia durante 2 días completos antes de tomar su decisión. Y cuando finalmente la tomó, fue tan extrema que sus propios oficiales pensaron que se había vuelto loco de ambición. Construiría 2 líneas de fortificaciones, una rodeando Alesia para mantener atrapado a Vercingétorix dentro, y otra externa, orientada hacia afuera para defenderse del ejército de socorro cuando llegara. Básicamente, César sitiaría una ciudad mientras simultáneamente se sitiaba a sí mismo. 18 kilómetros de murallas, trincheras, torres de vigilancia y trampas defensivas. La obra de ingeniería más ambiciosa jamás intentada por cualquier ejército en campaña. Los legionarios trabajaron durante 6 semanas construyendo lo que los historiadores llamarían más tarde el mayor asedio doble de la historia antigua. Mientras una parte del ejército trabajaba, otra montaba guardia contra salidas de Vercingétorix desde Alesia. El líder galo intentó romper las obras romanas 5 veces durante la construcción. Cada vez fue repelido. Para finales de septiembre, las fortificaciones estaban completas. Alesia estaba completamente rodeada por un anillo de defensas que hacía imposible entrada o salida, y César esperaba. No tuvo que esperar mucho. El 2 de octubre, los observadores romanos reportaron polvo en el horizonte desde todas direcciones. El ejército de socorro galo había llegado. Pero no eran los 50.000 guerreros que César había anticipado. Los exploradores traían números que parecían imposibles. 250.000 combatientes galos convergiendo en Alesia desde todo el territorio tribal. Cada pueblo, cada clan que había respondido al llamado de Vercingétorix para la batalla final contra Roma. César tenía 40.000 hombres. Estaba en inferioridad numérica de 6-1, atrapado entre 2 ejércitos enemigos con recursos limitados y sin posibilidad de refuerzos. Era exactamente la situación que había evitado toda su carrera mediante maniobra y astucia. Pero ahora no había manera de maniobrar, solo podía luchar. La batalla de Alesia, que comenzaría 2 días después, determinaría no solo el destino de la Galia, sino posiblemente el futuro del propio Imperio Romano. El primer ataque galo vino el 4 de octubre al amanecer. 100.000 guerreros lanzándose contra las fortificaciones externas romanas, mientras simultáneamente Vercingétorix ordenaba salida completa desde Alesia para atacar las líneas internas. César había anticipado coordinación, pero la escala fue abrumadora. Durante 8 horas, los legionarios lucharon en 2 frentes, conteniendo ambos ataques mediante disciplina brutal y uso exhaustivo de munición de artillería. Para el atardecer, los galos se retiraron con bajas masivas, pero sin haber roto las defensas romanas.
Primera ronda para César, pero todos sabían que solo era cuestión de tiempo. El segundo ataque vino el 6 de octubre, esta vez concentrado en una sección específica de las fortificaciones donde los galos habían identificado debilidad estructural. 60.000 guerreros convergieron en un frente de 500 metros. La presión fue tan intensa que las defensas romanas comenzaron a colapsar. César tuvo que comprometer personalmente su última reserva de caballería germana en un contraataque suicida que quebró el ímpetu galo justo antes de que las líneas cedieran completamente. Pero las bajas romanas eran insostenibles. A este ritmo no durarían otra semana. Dentro de Alesia, Vercingetorix enfrentaba su propia crisis. Las provisiones se habían agotado. Su ejército estaba literalmente muriendo de hambre, mientras observaban el ejército de socorro atacando inútilmente las defensas romanas. Tomó la decisión más brutal de su carrera. Evacuó a todos los civiles de Alesia. 20.000 personas, mayormente mujeres, niños y ancianos, fueron expulsados de la ciudad hacia las líneas romanas con la esperanza de que César les permitiera pasar. Así al menos ellos podrían escapar del hambre. César no les permitió pasar, no podía alimentarlos y no podía permitir que rompieran sus líneas. Los refugiados quedaron atrapados en tierra de nadie entre ambos ejércitos. Murieron lentamente de hambre y exposición durante días, mientras ambos bandos observaban impotentes. Fue una crueldad estratégica que perseguiría a César en sus pesadillas posteriores, pero que también comunicaba mensaje implacable a los galos. No habría cuartel, no habría términos, solo victoria absoluta o muerte. El 7 de octubre, el ejército de socorro galo lanzó su ataque final. Todo o nada. 200.000 guerreros atacando simultáneamente desde 3 direcciones, mientras Vercingetorix realizaba su última salida desde Alesia. Era la batalla más grande de toda la campaña gala. El rugido de 250.000 hombres chocando contra 40.000 legionarios fue audible a kilómetros de distancia. Las líneas romanas se quebraron en múltiples puntos. Por primera vez en toda la campaña, César perdió control táctico de sectores enteros del campo de batalla. Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó personalmente un estandarte de batalla, reunió a 2.000 legionarios de reserva y cargó directamente al punto donde las líneas romanas estaban más cerca del colapso total. La visión de su comandante, luchando cuerpo a cuerpo, galvanizó a las legiones. Centuriones que habían estado considerando retirada, vieron a César cubierto de sangre enemiga y decidieron que si él podía luchar, ellos también. La línea se estabilizó. Y entonces, la caballería germana de César, que había sido enviada en maniobra de flanqueo horas antes, apareció en la retaguardia del ejército de socorro galo. La desintegración del ejército galo fue catastrófica. Atrapados entre la caballería y las fortificaciones romanas, sin coordinación central, los 200.000 guerreros se fragmentaron en turba en pánico. La retirada se convirtió en huida. La huida se convirtió en masacre. Las legiones romanas, liberadas finalmente tras días de lucha defensiva, los persiguieron durante kilómetros. Para el atardecer del 7 de octubre, el ejército de socorro galo había dejado de existir como fuerza militar coherente. 50.000 muertos, otros 100.000 dispersados regresando a sus tribus derrotados. Dentro de Alesia, Vercingetorix observó el desastre y supo que todo había terminado. Su última apuesta había fallado. No tenía más opciones. Al día siguiente, el 8 de octubre del 52 antes de nuestra era, salió de Alesia montado en su mejor caballo, vestido con su armadura ceremonial completa. Cabalgó solo hacia el campamento romano, desmontó frente a la tienda de César y se rindió formalmente arrojando sus armas a los pies del general romano. César aceptó la rendición en silencio. No hubo discurso victorioso, no hubo celebración.
Solo ordenó encadenar a Vercingetorix y transportarlo a una celda custodiada. El líder galo permanecería prisionero durante 6 años. Exhibido Ocas, si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Mayo del 52. Antes de nuestra era, encontró a César en su posición táctica más vulnerable desde el inicio de la campaña gala. Sus 6 legiones, aproximadamente 32.000 hombres, rodeaban Gergovia desde posiciones en las colinas circundantes. Pero rodear era un término generoso para describir la situación real. La meseta donde Vercingetorix había establecido su fortaleza era inexpugnable por 3 de sus 4 lados. Precipicios verticales de roca caliza que ni siquiera las cabras monteses escalaban fácilmente, y el único acceso viable estaba defendido por 12.000 guerreros galos posicionados detrás de fortificaciones de tierra y madera que aprovechaban cada curva del terreno. César intentó lo que había funcionado en Avaricum. Ordenó a sus ingenieros comenzar construcción de obras de asedio. Pero aquí no había pantanos planos donde edificar rampas. El terreno era empinado, rocoso, y cada metro ganado requería mover toneladas de tierra ladera arriba. Después de 11 días de trabajo extenuante, sus legionarios habían logrado construir 2 torres de asedio que ni siquiera alcanzaban la altura de las murallas defensivas galas. Y mientras tanto, las líneas de suministro romanas se estiraban peligrosamente. Los convoyes que traían grano desde el territorio controlado al sur debían viajar 150 kilómetros por caminos donde la caballería gala realizaba emboscadas diarias. La moral romana comenzó a deteriorarse visiblemente. Los soldados en Gergovia no estaban muriendo en combate. Estaban muriendo lentamente de frustración, sed, enfermedades intestinales causadas por agua contaminada de arroyos de montaña. Para finales de mayo, César había perdido 1.200 hombres sin haber librado una sola batalla significativa. Y entonces llegaron noticias que convertirían Gergovia de problema táctico en crisis existencial. Los edúos, la tribu gala más poderosa que hasta ese momento había sido aliada leal de Roma, acababan de cambiar de bando. No en secreto. Lo hicieron espectacularmente, masacrando a la guarnición romana en su capital, ejecutando a los mercaderes romanos residentes y declarando formalmente su apoyo a Vercingetorix. La traición edúa era catastrófica no solo militar, sino políticamente. Los edúos controlaban el territorio entre César y su base segura en la provincia romana del sur. De repente, las legiones en Gergovia estaban efectivamente cortadas de cualquier ruta de retirada segura. Vercingetorix recibió a los emisarios edúos en Gergovia con celebración pública calculada específicamente para que los romanos la vieran desde sus posiciones. Hogueras masivas, cánticos de victoria, sacrificios rituales de ganado. El mensaje era claro: la marea había cambiado, y funcionó. Desde las líneas romanas, los legionarios observaban esas celebraciones nocturnas y susurraban entre ellos. Algunos oficiales comenzaron a discutir abiertamente la posibilidad de negociar términos de retirada. César enfrentaba el colapso completo de su posición en la Galia. Fue entonces cuando tomó una decisión que sus críticos posteriores usarían como evidencia de imprudencia temeraria y sus admiradores citarían como prueba de genio táctico. En lugar de retirarse ordenadamente mientras todavía era posible, lanzaría un ataque. No contra las defensas principales de Gergovia, que sabía eran demasiado fuertes, sino contra una posición secundaria en la ladera sur, donde sus exploradores habían identificado una debilidad en la cadena defensiva gala. Si podía tomar esa posición y establecer un campamento fortificado allí, podría cortar las líneas de agua de Vercingetorix y forzar a los galos a bajar de su meseta para combatir en terreno más favorable. El ataque
se lanzó al amanecer del 6 de junio. 2 legiones, 12.000 hombres, realizaron el asalto inicial y sorpresivamente funcionó. Los galos defendiendo esa sección fueron tomados desprevenidos porque no esperaban que César fuera lo suficientemente desesperado como para atacar en esas condiciones. En 90 minutos, los romanos habían capturado la posición objetivo y comenzaban a fortificarla. Pero entonces todo salió mal, de la manera más romana posible. Los legionarios de las unidades de asalto, embriagados por su éxito inesperado, vieron las murallas principales de Gergovia a solo 200 metros ladera arriba y decidieron espontáneamente continuar el ataque, no bajo órdenes, no coordinados con el resto del ejército. Simplemente corrieron colina arriba gritando consignas de victoria porque pensaron que podían tomar la fortaleza mediante impulso puro. Fue una ruptura masiva de disciplina militar que César intentó desesperadamente detener desde su posición de comando. Envió mensajeros, tocó señales de retirada, pero en el caos de la batalla nadie escuchó. Vercingetorix observó a las legiones romanas quebrando su propia formación y vio su oportunidad. Ordenó una contraofensiva inmediata con todas sus fuerzas disponibles. 8.000 guerreros galos bajaron de las murallas de Gergovia en una avalancha humana que golpeó a las legiones romanas desorganizadas como martillo contra yunque. Lo que siguió fue una masacre al revés de Avaricum. Esta vez eran los soldados romanos quienes estaban fuera de posición, sin apoyo, siendo cortados sistemáticamente por un enemigo que conocía el terreno y tenía superioridad numérica local. César tuvo que comprometer sus reservas para evitar el aniquilamiento total de las 2 legiones. Para el final del día había logrado extraer a sus tropas del desastre, pero el costo fue brutal. 700 legionarios muertos, incluyendo 46 centuriones, los oficiales de rango medio que eran la columna vertebral de cualquier legión. Y peor aún, los romanos habían dejado sus estandartes de batalla en manos galas, los aquilae, las águilas doradas que representaban el honor de cada legión. Perder las águilas era la humillación máxima posible para un ejército romano. Soldados habían muerto por suicidio ritual antes que permitir la captura de sus estandartes. Y ahora Vercingetorix tenía 2 de ellas colgando de las murallas de Gergovia como trofeos de guerra. Esa noche, en su tienda de mando, César hizo lo único sensato que le quedaba. Ordenó la retirada general, no inmediata, porque eso habría invitado una persecución catastrófica, sino cuidadosa, gradual, quemando provisiones que no podían llevarse, destruyendo fortificaciones para que no fueran útiles al enemigo. Las legiones abandonaron Gergovia el 10 de junio bajo cobertura de tormentas de verano. Marcharon hacia el norte, hacia territorio supuestamente neutral, perseguidos a distancia por la caballería gala que hostigaba su retaguardia constantemente. Vercingetorix no ordenó persecución total. Había aprendido de experiencias anteriores que enfrentar a César en cualquier cosa que pareciera batalla formal era suicidio. Su victoria era suficiente. Había expulsado a las legiones romanas de territorio arverno sin perder la fortaleza. Había infligido la primera derrota significativa de César en la Galia. Y más importante, había probado que Roma era vencible. Las noticias de Gergovia recorrieron las tribus galas como electricidad. Cada pueblo que todavía dudaba ahora se unía a la rebelión. Para finales de junio, César se encontraba liderando un ejército exhausto a través de territorio cada vez más hostil, rodeado por enemigos, con sus líneas de comunicación cortadas y sin ruta clara de escape. La situación era tan desesperada que sus oficiales presentaron formalmente una petición, solicitándole considerar términos de rendición honrosa. César rechazó la petición y ejecutó al tribuno que la había redactado.
Entonces convocó una reunión de todos los centuriones de las 6 legiones. Más de 300 oficiales reunidos en un claro del bosque donde César pronunció un discurso que fue recordado y citado por generaciones posteriores de comandantes romanos. No porque fuera elocuente, sino porque fue brutalmente honesto. Les dijo que habían perdido Gergovia porque los soldados habían desobedecido órdenes, que si querían sobrevivir, necesitaban recordar que eran legionarios romanos, no una turba bárbara, que Vercingétorix había ganado una batalla, pero no la guerra, y que si seguían sus órdenes al pie de la letra durante las próximas semanas, no solo sobrevivirían, sino que convertirían esta derrota en la victoria más grande de sus carreras. Entonces les reveló su plan. Y era tan audaz que varios centuriones pensaron que su general había perdido completamente la cordura. En lugar de retirarse hacia la seguridad de la provincia romana, marcharían hacia el norte, directamente hacia territorio belga, donde supuestamente había tribus menos comprometidas con Vercingétorix. Allí reclutarían auxiliares, reabastecerían las legiones y luego volverían al centro de la Galia. No como refugiados en retirada, sino como ejército conquistador. El problema con este plan era que requería cruzar 100 kilómetros de territorio controlado por el enemigo, atravesar el río Sena en algún punto donde la caballería gala no pudiera interceptarlos, y todo mientras mantenían cohesión militar suficiente para no ser aniquilados en una emboscada masiva. Vercingétorix recibió informes de los movimientos de César con confusión inicial, que dio paso a comprensión alarmante. El comandante romano no estaba huyendo, estaba reposicionándose. Y si lograba alcanzar territorio belga y traer refuerzos, toda la ventaja ganada en Gergovia se evaporaría. Tenía que detener a César ahora, mientras las legiones estaban débiles y desmoralizadas. Reunió su consejo de guerra y propuso una estrategia que sus propios comandantes consideraron arriesgada. Atraparían a las legiones romanas en el valle del río Vinjan, a 2 días de marcha al norte de su posición actual. La caballería gala, 15.000 jinetes, convergiría en ese punto desde 3 direcciones y aplastaría a César antes de que pudiera establecer defensas. El 24 de junio, las legiones de César entraron al valle del Vinjan. Los exploradores reportaron movimientos masivos de caballería gala a ambos flancos. Era obvio que estaban siendo empujados hacia una emboscada. César ordenó detener la marcha y establecer un campamento fortificado improvisado en tiempo récord. En 4 horas, 30.000 legionarios cavaron trincheras, levantaron empalizadas y crearon un perímetro defensivo que convertía desventaja numérica en ventaja táctica. Cuando la caballería gala finalmente lanzó su ataque coordinado al atardecer, se encontraron con un muro de escudos y lanzas que quebró su ímpetu. La batalla del Vinjan duró 3 días. No combate continuo, sino series de cargas y retiradas, maniobras y contramaniobras. La caballería gala intentó desbordar las posiciones romanas repetidamente. Cada vez fueron repelidos con pérdidas crecientes. Para el segundo día, Vercingétorix comprendió que había cometido un error crítico. Había apostado todo en la superioridad de su caballería. Pero César había convertido el enfrentamiento en asedio de posiciones donde las legiones tenían ventaja. En la mañana del tercer día, ordenó la retirada general. César no persiguió. Sus legiones necesitaban descanso desesperadamente, pero había logrado lo imposible: romper una emboscada masiva con bajas mínimas y mantener la cohesión de su ejército. En los días siguientes, las legiones cruzaron el Sena, entraron a territorio belga y comenzaron el proceso de reabastecimiento y reclutamiento. En 3 semanas, César había incorporado 4.000 auxiliares germanos, cuya caballería sería crucial en lo que vendría después. Vercingétorix enfrentaba ahora un dilema estratégico.
Su ventaja estaba evaporándose mientras César se fortalecía. Necesitaba forzar un enfrentamiento decisivo antes de que el verano terminara. Reunió todas las fuerzas galas disponibles. 80.000 guerreros más 15.000 jinetes y marchó hacia el centro de la Galia. Estableció su ejército en la ciudad fortificada de Alesia, situada en una meseta similar a Gergovia, pero con mejor acceso a agua y suministros. Era una posición defensiva perfecta, demasiado perfecta, y César reconoció inmediatamente la trampa, porque Alesia no era solo una fortaleza, era una declaración. Vercingétorix estaba forzando a César a elegir: sitiar la ciudad y arriesgarse a ser atrapado él mismo cuando llegara el ejército de socorro galo que inevitablemente vendría, o admitir derrota y retirarse definitivamente de la Galia. César estudió el terreno alrededor de Alesia durante 2 días completos antes de tomar su decisión. Y cuando finalmente la tomó, fue tan extrema que sus propios oficiales pensaron que se había vuelto loco de ambición. Construiría 2 líneas de fortificaciones, una rodeando Alesia para mantener atrapado a Vercingétorix dentro, y otra externa, orientada hacia afuera para defenderse del ejército de socorro cuando llegara. Básicamente, César sitiaría una ciudad mientras simultáneamente se sitiaba a sí mismo. 18 kilómetros de murallas, trincheras, torres de vigilancia y trampas defensivas. La obra de ingeniería más ambiciosa jamás intentada por cualquier ejército en campaña. Los legionarios trabajaron durante 6 semanas construyendo lo que los historiadores llamarían más tarde el mayor asedio doble de la historia antigua. Mientras una parte del ejército trabajaba, otra montaba guardia contra salidas de Vercingétorix desde Alesia. El líder galo intentó romper las obras romanas 5 veces durante la construcción. Cada vez fue repelido. Para finales de septiembre, las fortificaciones estaban completas. Alesia estaba completamente rodeada por un anillo de defensas que hacía imposible entrada o salida. Y César esperaba. No tuvo que esperar mucho. El 2 de octubre, los observadores romanos reportaron polvo en el horizonte desde todas direcciones. El ejército de socorro galo había llegado. Pero no eran los 50.000 guerreros que César había anticipado. Los exploradores traían números que parecían imposibles. 250.000 combatientes galos convergiendo en Alesia desde todo el territorio tribal. Cada pueblo, cada clan que había respondido al llamado de Vercingétorix para la batalla final contra Roma. César tenía 40.000 hombres. Estaba en inferioridad numérica de 6-1, atrapado entre 2 ejércitos enemigos con recursos limitados y sin posibilidad de refuerzos. Era exactamente la situación que había evitado toda su carrera mediante maniobra y astucia. Pero ahora no había manera de maniobrar, solo podía luchar. La batalla de Alesia, que comenzaría 2 días después, determinaría no solo el destino de la Galia, sino posiblemente el futuro del propio Imperio Romano. El primer ataque galo vino el 4 de octubre al amanecer. 100.000 guerreros lanzándose contra las fortificaciones externas romanas, mientras simultáneamente Vercingétorix ordenaba salida completa desde Alesia para atacar las líneas internas. César había anticipado coordinación, pero la escala fue abrumadora. Durante 8 horas, los legionarios lucharon en 2 frentes, conteniendo ambos ataques mediante disciplina brutal y uso exhaustivo de munición de artillería. Para el atardecer, los galos se retiraron con bajas masivas, pero sin haber roto las defensas romanas. Primera ronda para César, pero todos sabían que solo era cuestión de tiempo. El segundo ataque vino el 6 de octubre, esta vez concentrado en una sección específica de las fortificaciones donde los galos habían identificado debilidad estructural. 60.000 guerreros convergieron en un frente de 500 metros.
La presión fue tan intensa que las defensas romanas comenzaron a colapsar. César tuvo que comprometer personalmente su última reserva de caballería germana en un contraataque suicida que quebró el ímpetu galo justo antes de que las líneas cedieran completamente. Pero las bajas romanas eran insostenibles. A este ritmo, no durarían otra semana. Dentro de Alesia, Vercingetorix enfrentaba su propia crisis. Las provisiones se habían agotado. Su ejército estaba literalmente muriendo de hambre, mientras observaban el ejército de socorro atacando inútilmente las defensas romanas. Tomó la decisión más brutal de su carrera. Evacuó a todos los civiles de Alesia. 20.000 personas, mayormente mujeres, niños y ancianos, fueron expulsados de la ciudad hacia las líneas romanas con la esperanza de que César les permitiera pasar. Así al menos ellos podrían escapar del hambre. César no les permitió pasar, no podía alimentarlos y no podía permitir que rompieran sus líneas. Los refugiados quedaron atrapados en tierra de nadie entre ambos ejércitos. Murieron lentamente de hambre y exposición durante días, mientras ambos bandos observaban impotentes. Fue una crueldad estratégica que perseguiría a César en sus pesadillas posteriores, pero que también comunicaba mensaje implacable a los galos. No habría cuartel, no habría términos, solo victoria absoluta o muerte. El 7 de octubre, el ejército de socorro galo lanzó su ataque final. Todo o nada. 200.000 guerreros atacando simultáneamente desde 3 direcciones, mientras Vercingetorix realizaba su última salida desde Alesia. Era la batalla más grande de toda la campaña gala. El rugido de 250.000 hombres chocando contra 40.000 legionarios fue audible a kilómetros de distancia. Las líneas romanas se quebraron en múltiples puntos. Por primera vez en toda la campaña, César perdió control táctico de sectores enteros del campo de batalla. Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó personalmente un estandarte de batalla, reunió a 2.000 legionarios de reserva y cargó directamente al punto donde las líneas romanas estaban más cerca del colapso total. La visión de su comandante, luchando cuerpo a cuerpo, galvanizó a las legiones. Centuriones que habían estado considerando retirada, vieron a César cubierto de sangre enemiga y decidieron que si él podía luchar, ellos también. La línea se estabilizó. Y entonces la caballería germana de César, que había sido enviada en maniobra de flanqueo horas antes, apareció en la retaguardia del ejército de socorro galo. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La desintegración del ejército galo fue catastrófica. Atrapados entre la caballería y las fortificaciones romanas, sin coordinación central, los 200.000 guerreros se fragmentaron en turba en pánico. La retirada se convirtió en huida. La huida se convirtió en masacre. Las legiones romanas, liberadas finalmente tras días de lucha defensiva, los persiguieron durante kilómetros. Para el atardecer del 7 de octubre, el ejército de socorro galo había dejado de existir como fuerza militar coherente. 50.000 muertos. Otros 100.000 dispersados regresando a sus tribus derrotados. Dentro de Alesia, Vercingetorix observó el desastre y supo que todo había terminado. Su última apuesta había fallado. No tenía más opciones. Al día siguiente, el 8 de octubre del 52, antes de nuestra era, salió de Alesia montado en su mejor caballo, vestido con su armadura ceremonial completa. Cabalgó solo hacia el campamento romano, desmontó frente a la tienda de César y se rindió formalmente arrojando sus armas a los pies del general romano. César aceptó la rendición en silencio. No hubo discurso victorioso, no hubo celebración. Solo ordenó encadenar a Vercingetorix y transportarlo a una celda custodiada.
El líder galo permanecería prisionero durante 6 años, exhibido ocasionalmente en desfiles triunfales por las calles de Roma como trofeo viviente de la conquista. Finalmente, en el año 46 antes de nuestra era, fue estrangulado ritualmente en la prisión mamertina como parte de las celebraciones del triunfo galo de César. Tenía 36 años, pero la historia de Avaricum no terminó con la derrota de Vercingetorix. De hecho, apenas comenzaba a revelar sus consecuencias más profundas. Porque lo que César había desatado en aquella ciudad no era simplemente violencia táctica, era un patrón de comportamiento que se repetiría cada vez que enfrentara resistencia significativa. En el año siguiente a Alesia, las legiones romanas barrieron sistemáticamente el resto de la Galia central, ejecutando lo que solo puede describirse como limpieza étnica selectiva. Las tribus que habían participado activamente en la rebelión fueron prácticamente exterminadas. Los carnutes, que habían iniciado el levantamiento general, vieron su población reducida en un 80%. Los eburones, acusados de matar legionarios romanos en emboscadas, fueron cazados, literalmente, hasta el último hombre. César ofreció recompensas a tribus vecinas por cada cabeza eburona que trajeran. En 6 meses, el pueblo eburón dejó de existir como entidad cultural. El comercio de esclavos explotó. Se estima que durante los 8 años de las guerras galas, aproximadamente 1 millón de galos fueron vendidos como esclavos. Otro millón murió en combate o sus consecuencias. De una población estimada de 5 millones antes de la llegada de César, la Galia Central perdió el 40% de sus habitantes. Es un nivel de devastación demográfica comparable a las peores guerras del siglo XX, y fue ejecutado con la eficiencia administrativa por la que Roma era famosa. Pero ¿cómo procesó César personalmente lo que había hecho? Sus comentarios sobre las guerras galas, escritos supuestamente como informes objetivos al Senado, revelan fragmentos inquietantes cuando se leen entre líneas. Describe a Avaricum con frialdad clínica. 40.000 perecieron, apenas sobrevivieron 800. No hay reflexión moral, no hay justificación elaborada, solo números y hechos presentados como si fueran fenómenos naturales inevitables, no decisiones humanas deliberadas. Pero otros escritores romanos posteriores registraron detalles que César omitió. Marco Antonio, quien participó en la masacre de Avaricum, y más tarde sería uno de los hombres más poderosos de Roma, supuestamente sufría pesadillas recurrentes sobre la plaza central de la ciudad. En sus últimos años, ebrio en banquetes egipcios junto a Cleopatra, hablaba de los gritos que todavía escuchaba. Otros veteranos de las legiones que participaron en Avaricum desarrollaron lo que hoy reconoceríamos como síntomas de estrés postraumático. Algunos se negaron a hablar de la campaña gala, otros bebían hasta el olvido cada noche. Y César mismo, en sus últimos años antes del asesinato en los Idus de marzo del 44, antes de nuestra era, mostró señales de lo que podría interpretarse como conciencia culpable. Se volvió obsesivamente generoso con veteranos de las campañas galas, otorgándoles tierras, pensiones, posiciones administrativas, como si intentara comprar redención póstuma con privilegios materiales. En una ocasión, interrogado por un senador sobre por qué mostraba tal favor a soldados que después de todo solo habían cumplido órdenes, César supuestamente respondió: porque vieron y hicieron cosas que ningún hombre debería ver o hacer, y lo hicieron porque yo se los ordené. La ironía histórica es brutal. Avaricum, la ciudad que César destruyó para romper la resistencia gala, se convirtió en el símbolo duradero de exactamente lo que pretendía suprimir: la brutalidad del imperialismo romano. Durante siglos después, cada vez que pueblos conquistados consideraban rebelarse contra Roma, invocaban el nombre de Avaricum como advertencia de lo que les esperaba si perdían.
La ciudad destruida se transformó en arma psicológica más efectiva que cualquier legión. Los descendientes de los sobrevivientes de Avaricum nunca olvidaron. Durante los siguientes 500 años de dominación romana en la Galia, hubo sublevaciones periódicas. Cada una fue aplastada, pero cada una también erosionaba lentamente la capacidad de Roma para mantener control. Para el siglo V de nuestra era, cuando las legiones finalmente se retiraron de la Galia ante las invasiones germánicas, lo hicieron de un territorio que nunca había sido completamente romanizado. La resistencia cultural gala había sobrevivido subterránea, transmitida generación tras generación, alimentada por memorias de lugares como Avaricum. ¿Y qué hay del sitio físico? La moderna ciudad de Bourges, Francia, ocupa aproximadamente el mismo lugar donde estuvo Avaricum. Durante la Edad Media, cuando se excavaron cimientos para construcciones nuevas, se encontraron capas de ceniza y huesos humanos mezclados de manera que sugería violencia masiva y rápida. Los constructores medievales, sin contexto histórico claro, atribuyeron los hallazgos a castigo divino o plagas antiguas. Solo en el siglo XIX, cuando historiadores comenzaron a cotejar evidencia arqueológica con textos romanos, se comprendió la magnitud real de lo que había ocurrido allí. Excavaciones arqueológicas modernas en el área de Bourges han revelado detalles adicionales que César omitió en sus comentarios, marcas de corte en huesos que indican ejecuciones sistemáticas, no muertes en combate, concentraciones de restos humanos en patrones que sugieren sitios de ejecución masiva. Evidencia de incendios intencionales en estructuras residenciales que todavía contenían habitantes. Los arqueólogos que trabajan en estos sitios describen la incomodidad de manejar evidencia de lo que esencialmente fue genocidio urbano, ejecutado con planificación militar. Pero quizás el legado más perturbador de Avaricum es cómo se convirtió en precedente. César demostró que era posible exterminar poblaciones civiles completas y no solo salir impune, sino ser celebrado por ello. El Senado romano le otorgó 20 días de acción de gracias pública por sus victorias en la Galia. Poetas le escribieron odas, arquitectos diseñaron monumentos, y generaciones futuras de comandantes romanos, desde Tito en Jerusalén hasta Escipiano en Cartago, citarían el ejemplo de César cuando justificaban sus propias atrocidades. La pregunta que persiste es si Avaricum era necesaria. Militarmente, probablemente sí. César necesitaba provisiones desesperadamente y la ciudad las tenía. Necesitaba demostrar que la resistencia era fútil. Necesitaba quebrar la coalición gala mediante terror ejemplar. Desde una perspectiva puramente estratégica, la masacre cumplió sus objetivos. Pero la pregunta necesaria implica algo más profundo. ¿Era necesario matar a los 40.000? ¿No podían haberse tomado como esclavos, generando riqueza en lugar de simplemente cadáveres? ¿No habría sido más efectivo a largo plazo demostrar clemencia romana en lugar de brutalidad? Estas preguntas probablemente nunca cruzaron la mente de César en marzo del 52 antes de nuestra era. Para él, los galos no eran individuos con valor inherente, eran recursos o amenazas, y cuando dejaban de ser útiles como recursos, su eliminación era simplemente cuestión de eficiencia operativa. Esta deshumanización sistemática es quizás el aspecto más inquietante de toda la historia, porque no requería monstruos sádicos para ejecutarse, solo requería personas ordinarias, convencidas de que ciertos otros seres humanos no contaban completamente como humanos. Los legionarios que mataron en Avaricum no eran psicópatas, eran campesinos italianos reclutados para servicio militar. Hombres con familias, que adoraban dioses, que probablemente ayudaban a sus vecinos y amaban a sus hijos, pero fueron colocados en un sistema que normalizaba la violencia extrema y deshumanizaba a las víctimas. Y la mayoría obedeció. Algunos con entusiasmo, otros con reluctancia, pero obedecieron.
Es una lección que la historia repetiría con variaciones en casi cada siglo posterior. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. El impacto psicológico en los supervivientes de Avaricum es otro aspecto raramente discutido. Los 800 que escaparon llevaban trauma que procesarían el resto de sus vidas. Algunos nunca pudieron hablar de lo que presenciaron. Otros lo convirtieron en narrativa de venganza que alimentó resistencia gala durante generaciones. Las mujeres violadas durante el saqueo cargaron esa violencia en sus cuerpos y psiques. Los niños que vieron a sus padres ejecutados crecieron con ese horror como memoria formativa. El trauma se transmitió intergeneracionalmente de maneras que afectaron la cultura gala durante siglos. Y dentro del ejército romano, Avaricum también dejó marca. Estableció precedente de que la disciplina militar podía suspenderse temporalmente si convenía a objetivos estratégicos. Los legionarios aprendieron que había circunstancias donde el saqueo y violación serían tolerados o incluso implícitamente aprobados. Esta lección corrompería a las legiones en campañas futuras. Durante las guerras civiles romanas que seguirían al asesinato de César, ciudades enteras de ciudadanos romanos experimentarían el mismo tratamiento que Avaricum. La violencia, una vez normalizada contra extranjeros, eventualmente se volvería contra los propios romanos. La historiografía romana posterior intentaría sanitizar Avaricum. Escritores como Plutarco y Suetonio mencionan el evento brevemente, enfatizando la victoria militar mientras minimizan la masacre civil. Algunos historiadores romanos incluso culparon a los propios galos por resistir demasiado ferozmente, como si eso justificara su exterminio. Esta revisión histórica en tiempo real es fascinante porque muestra cómo sociedades procesan atrocidades cometidas en su nombre. Roma no podía admitir que su héroe más grande era también responsable de genocidio. Entonces recontextualizó la violencia como necesidad militar inevitable. Solo escritores no romanos, particularmente griegos, que tenían relación complicada con el imperialismo romano, preservaron versiones más críticas de los eventos. Un historiador griego del siglo II describió a Avaricum como el día que Roma reveló su verdadero rostro. Pero estos textos circulaban menos que las versiones oficiales romanas. Entonces, su impacto en narrativa histórica fue limitado. La pregunta sobre responsabilidad también es compleja. César dio las órdenes, pero 30.000 legionarios las ejecutaron. Los centuriones organizaron la masacre. Los tribunos supervisaron. Los oficiales logísticos coordinaron. Fue empresa colectiva que requirió participación activa de miles. ¿Dónde termina la responsabilidad del comandante y comienza la de los soldados individuales? Esta pregunta perseguiría a la filosofía jurídica durante milenios, desde juicios romanos hasta Nuremberg, 2000 años después. Algunos legionarios se negaron a participar en aspectos específicos de la masacre y fueron castigados o degradados. Estos actos de resistencia individual raramente son mencionados en fuentes romanas, pero aparecen en fragmentos de cartas y testimonios preservados accidentalmente. Un soldado escribió a su familia describiendo cómo se negó a matar civiles desarmados y fue golpeado por su centurión. Otro registró que simplemente dejó su espada y se alejó, esperando ejecución que nunca llegó, porque el caos era demasiado intenso para rastrear desobedientes individuales. Estos actos de resistencia moral dentro del horror colectivo son quizás el aspecto más esperanzador de toda la historia. Demuestran que incluso en sistemas diseñados para deshumanizar y normalizar violencia, algunos individuos mantienen claridad moral suficiente para negarse. Pagaron precios altos por esa negativa, pero la mantuvieron. Sus nombres se perdieron en la historia,
pero sus acciones merecen recordarse tanto como las de César. El legado de Avaricum alcanza hasta el presente en maneras sutiles. Cada vez que gobiernos modernos justifican violencia contra civiles como daño colateral necesario, están invocando la misma lógica que César usó. Cada vez que fuerzas militares describen masacres con lenguaje técnico que oculta humanidad de las víctimas, están repitiendo los eufemismos de los comentarios. La historia no se repite exactamente, pero definitivamente rima. Para estudiantes de historia militar, Avaricum permanece como estudio de caso en efectividad versus ética. Militarmente, fue éxito rotundo que logró objetivos estratégicos de César, pero a costo moral que todavía genera incomodidad 2000 años después. La pregunta es si ese costo puede alguna vez ser justificado por victoria militar, sin importar cuán importante. Y si la respuesta es no, ¿qué implicaciones tiene eso para cómo evaluamos figuras históricas que reverenciamos por sus logros mientras ignoramos sus atrocidades? César murió 16 años después de Avaricum, apuñalado 23 veces en el piso del Senado por hombres que supuestamente eran sus aliados. Sus últimas palabras, según tradición, fueron dirigidas a Bruto. ¿Tú también, hijo? Pero quizás las últimas palabras más apropiadas habrían sido dirigidas a los 40.000 de Avaricum. ¿Qué les habría dicho César si hubiera tenido que enfrentarlos en algún juicio final? Habría justificado sus órdenes con necesidad militar, habría ofrecido arrepentimiento, o habría mantenido la misma frialdad clínica de sus comentarios. No tenemos respuestas. Solo tenemos las cenizas, los huesos y los textos que registraron lo que pasó ese día de marzo, cuando la ciudad más bella de la Galia Central dejó de existir. Y la pregunta persistente que cada generación debe responder de nuevo: ¿cuándo es la victoria demasiado cara? ¿Cuándo cruza el genio militar la línea hacia criminalidad de guerra? ¿Y cómo recordamos figuras que fueron ambas cosas simultáneamente? Avaricum no tiene respuestas fáciles. Solo tiene 40.000 razones para nunca dejar de preguntar.